Vamos a darle continuidad al cálculo de los vectores. En este caso vamos a atender lo que son vectores en 3 dimensiones o en 3D. Para ello, pues bueno, vamos a iniciar con un sistema que ya conocemos, como el que está aquí dibujado, donde tenemos dos vectores. Aquí no tendríamos problema de identificar las coordenadas del vector, dado que pues están a la vista y solamente basta contar para poderlo hacer. Por ejemplo, la punta de este vector está en 1, 2 y 3, 1 y 2. Entonces este vector, su punta está en 3,2. Y del otro vector está en 1 y 2, 1, 2 y 3. Entonces está en 2,3. Aquí no tenemos ningún problema. Me voy a centrar en este que estoy señalando, en el de 3,2. Aquí está el punto a donde llega el vector. Entonces visualmente no tenemos problema para identificar hasta dónde llega el vector, pero quiero que notes la gran diferencia que hay, porque la dificultad va a aumentar terriblemente cuando hablamos de 3 dimensiones. Aquí cualquiera podría apostar que está en 3,2 este punto, o hasta donde llega el vector, como lo quieras ver. Pero ¿qué sucede si le ponemos un eje adicional que voy a dibujar aquí? Este eje, pues como ya tengo X, Y, pues a este vamos a llamarle el eje de la salvajemente grupera de la Z. Entonces ya tenemos 3 ejes. Para muchos pues esto no significa nada, pero quiero que observes ahora el dibujo que voy a realizar para que te des cuenta de la dificultad que vamos a tener con este punto. Voy a prolongar un poco los ejes nada más como referencia, los voy a aumentar y ahora sí. Fíjate en este punto y voy a hacer un pequeño dibujo. Este dibujo va a acompañar al punto que está ahí señalado, y ahora te atreverías a decir que está en 3,2. Como te darás cuenta, este punto efectivamente puede estar en 3,2, pero también puede estar en la cara de aquí arriba, también puede estar en medio de toda la figura o en una parte de toda la figura. Y aquí en 3 dimensiones, como te darás cuenta, hacer el dibujo ya cambia, ya no se precisa con tanta exactitud, y esto va a depender mucho de la referencia. Es decir, aquí tienes un cubo, pero voy a tratar de dibujar otro, y te vas a dar cuenta cómo la dificultad cambia en este caso. Ahora, con base en este dibujo que estoy poniendo, ¿te atreverías a decirme cuáles son las coordenadas de dicho punto? Ya cambió de nueva cuenta. Como lo podrás observar, este punto bien podría estar exactamente en medio de todo este paralelepípedo, de toda esta figura en 3 dimensiones. Entonces, hacer un dibujo en 3 dimensiones magnifica la dificultad de identificar en dónde se encuentra. Ahora, antes de iniciar con lo que es la proyección o el cálculo de los vectores en 3 dimensiones, es muy importante precisar algo. Nosotros nos podemos encontrar con diferentes tipos de ejes, como por ejemplo el que acabamos de ver, que es este que está aquí, X, Y, Z, y que se va a llamar habitualmente un sistema levógiro, o también hay quien le gusta escribirlo así, X, Y y Z, y esto se va a llamar dextrógiro. Depende mucho de cómo llames el sistema o cómo lo quieras manejar, pues es indistinto, nada más es cómo se configuran los ejes. Si te estás preguntando si hay uno que la X sea la de acá y acá se pongan Y y Z en otro orden, esto pues no existe, esto no se maneja. Nosotros aquí en el curso vamos a estar manejando de manera indistinta el dextrógiro o el levógiro, solamente pues es la forma en la que se van a manejar los ejes, pero no cambia absolutamente nada del cálculo. Y a partir de ahora también vamos a identificar a los ejes, como estamos hablando de vectores, lo vamos a identificar con otra letra. Aparte de la X les vamos a llamar Y, aparte de la Y les vamos a llamar J, y aparte de la Z le vamos a llamar K. Mismo caso en este lado. Si decidiéramos que este eje va a ser el de las X, también le podemos llamar Y, J y K.
Esto es con fines vectoriales. Significa que cuando tú veas alguna coordenada que viene en IJK, pues automáticamente debes de saber identificar que es un vector. Ahora, vamos a ver una pequeña datación de lo que son los vectores. Para ello nos vamos a basar en este sistema Levógiro y voy a poner aquí un vector que va a ir desde este punto hasta la mitad de este punto. Bien, vamos a tratar de identificar las coordenadas. Aquí tengo dos partes de un vector que debo de identificar, desde dónde parte y hasta dónde llega. Habitualmente le vamos a llamar punta y cola. Entonces vamos a tratar de identificar las coordenadas de este vector. Observa bien porque es muy fácil perderse en un sistema 3D. Entonces debes de ser muy cuidadoso al momento de contar. Vamos primero a sacar las coordenadas de la cola. Entonces, ¿cuánto tiene en X? El eje X es este. Como te darás cuenta, este punto no avanza ni para acá ni para acá. Entonces en X, este punto al que ahorita vamos a llamar providencialmente A, está en 0. ¿Cuánto tiene en Y? Y es este eje. Si te das cuenta, el punto está sobre la base, entonces ni sube ni baja. Entonces en Y también tiene 0. Y solamente nos falta un eje, el eje de las zetas. Entonces aquí con un poquito de dificultad se alcanza a ver que aquí hay 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Dónde está en Z? Si te das cuenta, está en 1 y 2. Muy bien, ya tenemos aquí las coordenadas del punto A, pero es muy importante que observes que todas están en el ámbito positivo, porque aquí voy a tratar de prolongar una línea de Z. ¿Qué pasaría si el punto nace desde aquí? Pues entonces estamos hablando de Z negativa. Aquí sería menos algo. Entonces hay que tener eso presente y hay que tener mucho cuidado al momento de sacar las coordenadas. Aquí, este punto ahora vamos a llamarle B. Vamos a obtener sus coordenadas. ¿Cuánto tiene en X? Si te das cuenta, llega hasta el final del cubo. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el eje X está en 4. ¿Cuánto tiene en Y? 1, 2 y 3. Llegó hasta la parte de arriba del cubo. Entonces, en Y tiene 3. ¿Y cuánto tiene en Z? Vamos a suponer que está exactamente a la mitad. Entonces en Z serían, como lo tiene en la base, 2. Aquí quizás sea un buen momento para que hagas una pausa en el video y analices con mucho cuidado, mucho detenimiento estas coordenadas. Ya que tienes entonces las coordenadas, vamos a sacar sus componentes. ¿Cómo obtenemos sus componentes? Pues es muy sencillo. A la punta o la cabeza del vector le vamos a restar el valor de la cola de la siguiente manera. Voy a poner las coordenadas de la punta, 4, 3, 2, y esto le vamos a restar, lo voy a poner muy marcado, las coordenadas de la cola. ¿Cuál es la cola? 0, 0 y 2. Y es una resta de lo más sencillo. Recuerda que este es del eje X, Y y Z, o bien I, J y K, I, J y K, para hacer referencia a los vectores. Entonces tenemos 4 menos 0, pues es 4. 3 menos 0, pues es 3. Y 2 menos 2 es 0. Este es la coordenada resultante de este vector. ¿Y qué tenemos que hacer con esta coordenada? Pues lo mismo que hicimos con la resultante de los vectores en 2D, es decir, vamos a ponerlo todo, vamos a sacar una resultante, vamos a ponerlo todo dentro de una raíz y lo vamos a elevar cada uno de estos elementos al cuadrado y los vamos a sumar. Recuerda que aquí no importa el signo, porque al elevarlos al cuadrado todos se convierten en positivo. Entonces aquí tenemos 16 más 9, 25.
25 raíz es 5. Y aquí obtenemos una componente muy importante. ¿Qué vamos a hacer con esa componente? Observa bien. Ya sacamos que la componente es 5. Y tenemos que la coordenada resultante es esta que estoy señalando. Entonces la voy a reescribir. 4, 3, 0. Y cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre ese valor de la resultante. Y fíjate cómo lo vamos a escribir. Entonces dividimos 4 entre 5 nos da 0.8. Esto es en i. Aquí sí es importante tener cuidado con los signos. Todos en este caso, como recordarás, son positivos. Positivo, positivo y bueno, el 0 no importa si es positivo o negativo. Pero si hubiese un negativo, aquí ya va a ser importante ponerlo. Bueno, entonces 4 entre 5, 0.8, y esto es en el eje de las X, por eso se identifica con I. 3 entre 5 es 0.6, y esto se identifica en el eje de las Y, es decir, J. Y 0 entre 5, pues es 0, y lo identificamos con el eje de las K. Ya obtenemos la componente, o también llamado equipolente. ¿Qué es equipolente? Equipolente. La palabra equivalente debes de tenerla pues presente en tu memoria. Equipolente es un sinónimo de equivalente, nada más que se utiliza cuando hablamos de vectores. Entonces, esto es una equivalencia de este vector. Aquí en el dibujo no tiene ningún valor, pero vamos a asignarle un valor. Vamos a suponer que tiene una fuerza de 10 newtons. Entonces, cuando yo tengo el valor del vector, todos los componentes de ese mismo vector los debo de multiplicar por esa fuerza. Entonces, en este ejercicio, fíjate bien, dice 0.8 por 10, pues es 8. 0.6 por 10 es 6. Y 0 por 10 es 0. ¿En qué eje se están presentando? Esto es en I, esto es en J, esto es en K. ¿Con qué signo? Todos son positivos. Aquí ya obtuve un vector equivalente o equipolente a este. Es decir, como te darás cuenta, este está inclinado, pero aquí me está diciendo que si yo pongo una fuerza de 8 en el eje X, de hecho las voy a marcar con color rojo, pero vamos a tener una dificultad en identificarlos porque ya va a estar muy complejo el dibujo. Recuerda que en 3D cambian las consideraciones. Aquí tengo una fuerza en 8, en J tengo una fuerza y en Z no tengo ninguna porque me marca 0. Entonces este vector que está en color rojo es un equivalente a este vector que está dibujado en color negro. Así es como vamos a sacar la equivalencia o equipolencia de un vector en 3D. Pero hay que tener mucho cuidado, insisto, porque nos podemos encontrar pues con este fenómeno que se presenta en el cubo de Necker. ¿Qué es este fenómeno? Bien, aquí en el dibujo tú podrás identificar un cubo que tiene unas características muy sencillas, pero ¿qué pasa si en ese cubo le dibujamos el resto de la figura? Es decir, pongo una línea aquí, pongo una línea aquí y pongo una línea aquí. Ahora la pregunta es, ¿en dónde se encuentra ubicado ese punto? Tú vas a tener dos opciones para identificar ese punto. La primera es que este cubo lo puedes identificar como esto. Trata de verlo mentalmente de esta manera. Mira, esta cara que voy a señalar va hacia adelante. Espero que lo estés visualizando. Todo este cuadro va hacia adelante. Aquí está representado. Entonces este punto que está aquí podría bien representarse en esta parte que lo estoy señalando. Pero también tú puedes identificar como la cara frontal este cuadro que estoy señalando. Si es que es así, entonces el punto queda en la parte de atrás del cubo. De hecho, voy a remarcar un poquito más el cubo para que sea más identificable. Y el punto ni siquiera se vería porque está en la parte de atrás. Ahí apenas se distingue en color rojo, pero en realidad depende de cómo tú veas
la figura para que se haga una ilusión. Recuerda que este se llama el cubo de Necker, por si quieres buscar algo en internet, vas a poder encontrar la ilusión de Necker y te vas a dar cuenta de la dificultad que representa el hacer un dibujo en 3 dimensiones. Entonces, identificar, por ejemplo, este punto, ya sea que lo identifiques de esta manera o de esta manera. Y habrá quien, hasta antes de que yo pusiera estas líneas que estoy remarcando aquí, habrá quien lo hubiera identificado exactamente al centro de la cara frontal. Entonces, hay muchas formas de adaptar el cubo o de forma visual un vector o un punto dentro de un sistema en 3 dimensiones. Ahora sí, vamos a identificar las componentes de un vector en 3 dimensiones y para ello nos vamos a valer de un ejemplo. En este ejemplo es una antena y en esta antena se está aplicando diferentes fuerzas, son diferentes cables. Solamente vamos a analizar uno. Todo esto es la antena. Este es un cable que está sujetando a esa antena. Aquí podrás distinguir apenas otros cables, pero ahorita no los vamos a ver porque el objetivo de este ejercicio es aprender a identificar cómo podemos obtener las componentes de ese cable o de ese vector. Aquí viene algo muy importante, de que tú identifiques cómo se establece un vector, porque normalmente llega a confundir un poquito la dirección del mismo. Se supone que el cable está sujetando la antena, entonces en teoría el cable tiene que llevar la tracción hacia abajo, pues ni modo que el cable empuje a la antena, pero en el análisis puede haber quien lo considere en una dirección o en otra. No pasa nada, no hay problema. Mira, vamos a ver algo aquí que considero muy importante. Voy a dibujar un vector. En este vector que voy a dibujar, trata tú de identificar, así de la forma visual en la que lo tienes presente, ¿es positivo o es negativo? Pues muchos me van a decir, no, pues es que es positivo, porque se va hacia la derecha y yo estoy pensando en el eje de las X. Bueno, está bien. De hecho, hasta le voy a poner otro eje para que sea más simple. Aquí está otro eje. Entonces, este vector que estoy señalando, muchos me pueden decir que es positivo. Pero ¿qué pasa si el observador de este vector está del otro lado de la hoja? Entonces vamos a verlo como si fuéramos el espectador del otro lado de la hoja. Fíjate cómo la voy a girar nada más. Ahora te pregunto, ¿ese vector es positivo o es negativo? Ya te diste cuenta entonces que depende mucho de la apreciación de quien visualiza el vector para que tú asignes el signo positivo o negativo. Entonces, no importa si tú tomas el vector así como está presentado, no importa, siempre y cuando siempre respetes que esto es negativo, o si decides que sea positivo, no importa, va a ser positivo. Tu resultado no va a cambiar, y esto se va a aclarar un poco más adelante cuando lleguemos al tema de reacciones. Ahí tú te vas a dar cuenta como no importa la dirección del vector siempre y cuando lo tengas, todos los trabajes de la misma manera. Si yo volteo la hoja, entonces el vector se convierte en positivo. Tú puedes considerarlo hacia acá positivo y no importa en tu análisis, siempre y cuando todos los que vayan para allá sean positivos. Entonces, insisto, si tú al inicio consideras que todos los que van para acá son positivos, el resultado va a ser correcto. Y si tú pones que todos los que van hacia acá son positivos, el resultado será correcto. Siempre y cuando, si hay uno que vaya hacia esta dirección, pues lo consideres negativo. No va a afectarte en tu resultado. Bueno, una vez hecha esta aclaración y que queda el compromiso de hacer la comprobación matemática en la parte de reacciones. Una vez hecha la aclaración, bien, vamos entonces a sacar las componentes de este vector. Para ello, pues yo voy a considerar de entrada que el vector tiene su fuerza de tracción hacia abajo y vamos a obtener las coordenadas. El paso número 1, pues es obtener las coordenadas. En el caso de las fuerzas que tenemos ahí involucradas o de los puntos que tenemos involucrados es la cabeza del vector y la cola del vector. Vamos a obtener las coordenadas primero de esta cola.
Aquí están las medidas, están referidos los ejes X, Y y Z. Tenemos un sistema levógiro. Es indistinto, si tú quieres elegir otro sistema no hay ningún problema. De hecho, nosotros en el curso vamos a trabajar ambos sistemas. En algunas oportunidades será un dextrógiro y en otras será un levógiro. Eso solamente para que te familiarices. Entonces, ya que tenemos identificado nuestro plano o nuestro sistema de coordenadas, pues vemos las distancias. Aquí va a ser que seas muy cuidadoso al momento de sacar las coordenadas. Entonces, el punto B, vamos a sacar sus valores de X. Si te das cuenta, en X está sobre este punto, es decir, en el origen, no avanza en X, por lo tanto tenemos 0. En Y es este eje que estoy señalando, y ahí sí subió. ¿Hasta dónde subió? Aquí está la medida, hasta 80. Y en Z, pues al estar en el centro no avanza en Z ni para adelante ni para atrás, por lo tanto es 0. Bien, ya tenemos la coordenada del punto B, ahora vamos a la coordenada del punto A. En el punto A sí tenemos un avance en X, aquí nos está indicando que es de 40. Está anclado en el piso, entonces no sube este punto. Aquí pues este cuadrito está un poquito engañoso, pero está al nivel del suelo. Entonces, como no sube en Y ni baja en Y, pues está en 0. Y en Z, aquí viene un punto muy importante. Fíjate, aquí está el eje X, aquí está el eje Z. Entonces ya te diste cuenta que de X se va hacia atrás, es decir, de aquí donde estoy señalando hacia el punto, está sobre el eje Z. Fíjate esta línea, cómo coincide con esta línea, porque muchos se confunden con X. Yo me estoy refiriendo desde el eje X porque es desde aquí donde se va hacia atrás, pero en realidad está sobre el eje Z. ¿Qué tanto se va hacia atrás en el eje Z? Aquí está la medida, entonces son menos 30. Una vez que tenemos entonces las coordenadas, aquí están anotadas, vamos a hacer el siguiente proceso. Recuerda que vamos a restarle a la punta, se le va a restar el valor de la cola. Aquí lo tenemos representado, la punta menos la cola. Entonces 40 menos 0 nos da 40. 0 menos 80 nos da menos 80. Menos 30 menos 0 nos da menos 30. Entonces ya tengo las tres componentes de los ejes, I, J y K. Ahora, ¿qué hacemos con esos valores de I, J y K? Ya que los obtuvimos, sacamos los componentes. Aquí tenemos los componentes. Recuerda que dentro de la raíz no importa que todos sean positivos, porque al elevarlos al cuadrado así van a quedar. Entonces mira, 40, 80 y 30 están aquí anotados. Al elevarse al cuadrado y sumarse nos arroja este valor, 94.34. Ahora sí, vamos a obtener las componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Del vector que encontramos de 40 menos 80 menos 30, aquí lo puedes ver, 40 menos 80 menos 30, todos y cada uno de esos términos los vamos a dividir entre el valor que se obtuvo de la raíz. Esto va a ser en I, esto va a ser en J y esto va a ser en K. Tenlo presente. Ahora, hacemos la división, pero hay un valor muy importante que debemos de observar. Ya tenemos las componentes y ahora vamos a asignarle un valor a este vector. Vamos a darle una tensión. Vamos a darle una tensión de 2500 newtons. Entonces, como el cable está tensado en 2500, cada uno de estos componentes lo vamos a multiplicar por esa tensión, 2500. Y nos va a arrojar lo siguiente. 40 entre 94.34 nos da un decimal que al multiplicarlo por 2500 nos da 1060. 80 entre 94.34 nos da un decimal que al multiplicarlo por 2500 nos da 2120.
y 30 entre 94, 34, al multiplicarlo por 2500 nos da 795. Estas son las componentes que tenemos de este vector que está aquí anotado, pero con respecto a los ejes. Es decir, aquí vamos a llegar al problema del cubo de Necker, que se va a presentar una dificultad, pero lo voy a tratar de dibujar. Tenemos una proyección en Y, tenemos una proyección. Aquí ya se va a dificultar un poquito la visualización, pero ¿de cuánto es cada uno? Según lo que obtuvimos, en X o en el eje Y, como lo quieras ver de forma vectorial, es 1060. En Y es 795 y en Z es 2120. Ojo cómo están los ejes. Este vector va hacia atrás, este vector va hacia abajo, por eso es negativo y es negativo, tal como lo anotamos aquí. Por eso es negativo y es negativo. Este vector queda positivo, como te darás cuenta en X efectivamente queda positivo. Ya se va a empezar a dificultar la observación de los vectores, pues dada esta situación. Aquí solamente por aclarar vamos a obtener el ángulo de aplicación de estos vectores con respecto al vector original, pero va a estar un poquito difícil. Nada más es información pues para que la sepamos. Fíjate bien. Aquí cuando tú haces esta división de 40 entre 94 llegas a este valor, .42. Cuando tú tienes un valor decimal le puedes obtener la inversa del coseno, que también se llama coseno director. Lo voy a anotar aquí. Coseno director. Se llama así porque te da una dirección. A ocupar ese coseno te da una dirección y te va a arrojar un ángulo de 65 grados. Voy a dibujarlo aquí. Fíjate bien en el dibujo, observa bien el dibujo. Aquí está el eje X y si te das cuenta, este valor de 1060 y este vector original te está diciendo que el ángulo te queda de 65 grados, es decir, de este a este hay 65 grados de amplitud. Y así con cada ángulo, fíjate cuánto quedó en el eje de las Y o J, 148. Entonces, del vector original a este son 148. Y en el último caso, en el eje de las Z, 108.5. Entonces, de este hasta donde está Z, son 108.5. No importa aquí el que yo trate de hacer el dibujo muy grande. Aquí necesitamos un holograma o un modelo en 3D para tratar de ilustrar los ángulos, pero te insisto, aquí no importa si ponemos el modelo que sea, se nos va a presentar el fenómeno o la ilusión del cubo de Necker, porque va a ser muy difícil visualizar en dónde está uno de los puntos, ya sea que esté enfrente o ya sea que esté atrás. Aún incluso con un modelo en 3D, pues yo lo tengo que grabar con una cámara en 2D, entonces no importa, por más que yo lo trate de hacer en 3 dimensiones, se va a presentar el fenómeno de la imposibilidad de identificar el ángulo de aplicación. Entonces espero que haya quedado claro. Recuerda la importancia de saber llevar bien tus coordenadas y cuál fue el proceso que seguimos. En el paso número 1 lo que tuvimos que hacer fue obtener las coordenadas. En el paso número 2 sacar la equipolencia con el sistema de restarle a la punta el valor de la cola. Y en el paso número 3 pues ya es afectar al vector con la fuerza que se tenga y hacer todo el proceso que viste en el video. Entonces trata de ver este video las veces que sean necesarias, y en el próximo vamos a atender un sistema que va a tener ya diferentes fuerzas, pero para ello es muy importante que tú ya tengas presente el proceso que hicimos en este ejercicio. Entonces repasa el ejercicio por favor y nos vemos en el próximo video.